Entonces, el Espíritu Santo es quien nos revela y nos lleva a toda verdad. Pero ¿cuál verdad? También es un punto bien importante. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Si aún un ángel de luz viniera y les diera un evangelio diferente a lo que está escrito, no lo crean. Siempre será una bendición saludarles y bendecirles en el precioso nombre de Jesús, aquí desde el aposento alto de Génesis Televisión. ¿Cómo están de aquel lado? Espero que perfectamente bien. ¿Y de este lado, mi amor, cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo muy bien, gracias a Dios, bueno. Maravillosamente bien, contento y bendecido de este lado. Gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Ustedes cómo se encuentran? Esperamos que bien. Esperamos que bendecidos y listos para recibir la porción que tiene el Señor para nosotros en estas palabras al corazón. Siempre el concepto de Satanás en cuanto a una imagen aún ubicada de manera como una caricaturita con cuernos de rojo, cola y no sé qué pata de puerco, ha sido la expresión que tenemos sobre esta figura maléfica. Pero en verdad el anticristo se manifestará en este tiempo como ayuda a Satanás para lograr su plan contra el ser humano. Estaremos hablando de esto y mucho más en estas palabras al corazón, y verdaderamente es un tema por demás importante, sí, bíblico, sí, trascendente, y en estos tiempos tiene que ser algo de muchísima claridad espiritual, mi amor. Claro, aunque sabemos que mayor es nuestro Señor, Él es el Todopoderoso, pero bueno, pues tenemos que conocer, ¿verdad? Conocer al enemigo, sus estrategias, cómo trabaja, para estar alertados. Y sobre todo porque está escrito en la palabra, y si Dios nos dejó eso escrito en su palabra, es porque nos quiere enseñar, quiere que lo sepamos. Ayer estaba leyendo, empecé a leer un libro muy interesante, mi amor, acerca de la historia de la humanidad en la perspectiva bíblica, y es un resumen de los tiempos, de los años, de los acontecimientos bíblicos que van sucediendo. Y me gustó mucho el libro, lo he estado leyendo, no tengo el autor, es un libro digital, yo luego te doy la información completa, les prometo luego les doy la información completa, y ya que lo termine y diga, esto es bueno para recomendar, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero la referencia de un punto muy importante es sobre por qué Satanás pues cayó a la tierra. Porque cuando fue descubierto en él ese grado de maldad, esa posición de rebelión contra su creador, el Señor, pues no fue destruido por el Señor, salvo que podamos entender el poder del Señor en su justicia, en su pureza, en su santidad, pues hubiera sido quitar problemas desde un principio. Y es una muy buena pregunta que hay que estar meditando. La reflexión en cuanto a la escritura misma es el parámetro de pasos que vamos nosotros siguiendo conforme lo que está revelado. Hay un principio bíblico que establece que las cosas secretas pertenecen solamente al Señor, no son para nosotros. Para ti, para mí son las reveladas. ¿Y cuáles son las reveladas? Pues las que están aquí, ¿verdad? Claro, en Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Las cosas ocultas pertenecen al Señor, ¿sí? Luego lo buscamos. Bueno, ok. Las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Excelente. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas, ¿verdad? Ocultas, pertenecen a el Señor nuestro Dios. No tenemos que andar metidos en temas de ocultismo, tratando de escarbarle por ahí que si esto y que si no, y que fue un ser creado para destrucción, para maldad, y que... Porque realmente nosotros, en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento y en nuestras conclusiones, podemos quedarnos muy errados, podemos quedarnos muy limitados, podemos quedarnos muy fuera de una perspectiva correcta. Entonces, lo que nosotros queremos compartirle
es el pensamiento de la palabra. Sí, bueno, aquí y se lo comparto porque es una herramienta esta palabra, porque muchas veces llegan los hermanos, las personas, nuestros hijos y empiezan a hacer preguntas de cosas que nosotros ni tenemos la respuesta, ni la conocemos y tal vez no están escritas, ¿verdad? Entonces, y empiezan a buscar, ¿y qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Bueno, esta palabra dice en Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, las cosas reveladas son por medio del Espíritu Santo. Para eso ha sido el regalo que Jesús intercedió al Padre por nosotros, para no quedarnos desprotegidos sin su presencia. El Evangelio de Juan lo establece claramente, donde él hace esa rogativa al Padre pidiéndoles, dales, yo voy a estar alejado de ustedes, pero no van a quedarse solos. Claro. El Padre va a estar enviando al Consolador y Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos revela y nos lleva a toda verdad. Pero ¿cuál verdad? También es un punto bien importante, porque podemos nosotros caer y tener la posibilidad y el riesgo de creer que es el Espíritu Santo el que nos está hablando acerca de esto. Y aún dar por hecho un pensamiento, una revelación, una manifestación, claro, pensando que viene de Dios. Claro, por eso tenemos la palabra. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a dar una revelación de algo que vaya en contra de lo que Él mismo inspiró, como la revelación. Entonces no puedes decir o pensar que te habló el Espíritu, porque ahí sí es donde puede ser un espíritu engañoso, ¿verdad? Que escuchemos una voz y estar seguros, no, es que Dios me dijo, porque no. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Si aún un ángel de luz viniera y les diera un evangelio diferente a lo que está escrito, no lo crean. No podemos creer y muchas veces nuestro mismo pensamiento nos puede engañar. Tratando en una forma honesta, una forma transparente, no es maldad. O sea, hay personas que no lo hacen por maldad, no lo hacen por un argumento ni siquiera de sentirse superiores o de estar teniendo una nueva revelación. Mira, traje una nueva revelación para hacer un nuevo culto. No, hay personas honestas que aman a Dios, que pueden estar siendo seducidas en sus pensamientos por una infiltración de mensajes que no son del Espíritu Santo, que no son de Dios. Y si nosotros no tenemos esa comunión y esos candados espirituales, ¿cuáles? Número uno, las cosas secretas pertenecen a Dios, ni buscarle, más las reveladas. La revelación, y aquí lo estamos viendo en el libro del Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Las cosas reveladas son las cosas escritas. El Señor ya dejó los libros abiertos y transparentes para que nosotros podamos estar acudiendo a ellos sin temor de equivocarnos. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Y al tener la revelación de las cosas por medio del Espíritu Santo, vuelves a leer la última porción de Deuteronomio 29, está ahí el candado clarísimo que nos lleva a la seguridad de no cometer la locura de decir algo que no proviene de parte de Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Son reveladas para nosotros perpetuamente. ¿Para qué? Para que apliquemos los principios que están aquí. Es decir, el Espíritu Santo siempre te va a guiar, como Jesús lo enseñó, a toda verdad. Él es el que va a llevarlos a toda verdad. Él es el que va a estar llevándonos a glorificar a Jesucristo, a conocer la revelación del Padre, a saber el pensamiento de Dios.
el Espíritu lo escudriña todo, aún el corazón del hombre, y Él siempre va a traernos la revelación de la Escritura para que nosotros la pongamos por obra, la apliquemos. Entonces, no pretendemos estar diciendo que sabemos lo que Dios pensaba en el paraíso porque Él sentía esto, experimentaba esto, o Satanás aquello, o los ángeles lo otro, o Adán y Eva ya. No, sino lo que la Escritura nos revela es el fundamento que nosotros tenemos, y aún entendiendo que ni siquiera es de una interpretación particular. Es decir, la perspectiva, opinión, análisis, conclusión, pues habrá en diferentes maneras una óptica que aún puede ser diferente. No pretendemos por tal distorsionar, lastimar, afectar, dividir al cuerpo de Cristo, sino intentaremos en esta continuación de este tema por demás complicado, escatológico, demonología y todo lo que conlleva a esta esfera real, espiritual y verdadera, pues de manera práctica aplicarla para el entendimiento del común denominador de todos nosotros. Y si lo confesamos honestamente, yo hablo a título personal. Aún muchas cosas en este nivel de estas esferas espirituales pues no son claramente comprendibles para mí, o no son claramente dominadas en cuanto a una especialidad en la cual yo pueda decirte soy un erudito bíblico en cuanto a esta materia. Así como tú, yo también tengo el mismo nivel. Por lo tanto, todos los que tenemos este tipo de información en este momento tenemos la misma ventaja. Somos personas del común denominador. No tenemos que estar metidos en el doctorado, en el instituto, en la capacitación del curso de demonología para poder estar teniendo una revelación clara de los últimos tiempos. Lo que sí podemos entender como un primer fundamento, mi amor, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Sí. Y estas regiones celestes, estos gobiernos territoriales, son los que operan a través de la voluntad de las personas que le ceden su mente para que se produzca un efecto físico en una reacción que se produce a nivel natural. Es decir, ¿cómo trabaja Dios? Dios trabaja por medio de ¿quién, mi amor? De las personas. Por supuesto, excelente alumna. Y si tú concluyes, y la respuesta con esa meditación dijiste, a ver, déjame pensarlo bien, no sea que vaya yo a tropezar. Bajo esa misma línea, explícanos, compártenos y danos tu punto de referencia, cómo crees tú y de qué forma trabaja Satanás. Si Dios trabaja a través de las personas, también usa a las personas. También Satanás usa a las personas para trabajar. Correcto. También Satanás usa a las personas. Es decir, así como Dios usa a las personas para hacer el bien, estas personas son guiadas por el Espíritu Santo. La palabra está escrita que dice, ama a tu esposo, perdónalo, sírvele el desayuno calientito, hazle masajito en la espalda y todo lo que te estoy... Sí. Así también, ese principio en la esfera espiritual hay un pensamiento que dice, no lo apliques, no obedezcas. O hay una persona, una mujer herida, que fue violada por una persona descabellada, sin principios, la lastimó en su integridad física, la lastimó emocionalmente, la ofendió. Y esta persona
crece con un rencor hacia los hombres, hacia la autoridad, hacia todo lo que representa el símbolo que la lastimó. Entonces su distorsión la lleva a tomar decisiones equivocadas y ahora esta se vuelve una líder de opinión y aún llega a tomar posiciones, imagínate, en un cargo público. Claro. ¿Qué va a producir esa mujer? Esa es la manera en cómo Satanás usa a las personas. Primeramente, estas personas pueden ser lastimadas. Seguidamente se abre una puerta y entran pues esos espíritus de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, que así como tú mencionaste, pues bien no se les ve cara ni cuernos, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que una persona está llena de amargura, de rencor, esos son espíritus y esos espíritus trabajan a través de las personas que se están moviendo dentro de una sociedad y que traen esa amargura en su corazón y que esa amargura contamina todo lo que les rodea. Si es la madre o el padre de familia, pues esa amargura que traen contra la otra familia del vecino, del pariente, esos se pueden contaminar toda la familia hasta por generaciones, ¿verdad? No quieren a los primos, a los tíos y bueno, hemos escuchado infinidad de historias y diversidad de formas y maneras en que trabaja, pero esa es la manera. Esa es la manera como se mueve y cómo se usa y cómo usa a las personas. Entonces Dios utiliza a las personas para estar sembrando su reino de bien. Amén. Satanás utiliza a las personas para estar contrarrestando su reino de mal. Y es ahí el primer principio, que esta lucha no es contra personas, sino contra esas potestades espirituales que están operando, que están manipulando, que están manejando a las personas para que hagan algo del reino de las tinieblas. Si vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3 y verso 4, la palabra de Dios nos da una pauta en cuanto a no dejarnos engañar, ni hoy ni nunca. Dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las manifestaciones para el retorno glorioso de Jesucristo, antes de que esto suceda, una de las manifestaciones que se marca como el fin de los tiempos, como los conocemos, de la historia humana, del mundo, de lo que será la consumación en un grado también física del mundo, porque el planeta va a padecer también un estrago de fuego, va a padecer una destrucción de la cual posteriormente se llevará una reconstrucción. Pero una de las manifestaciones claras acerca del acercamiento hacia esos acontecimientos del cierre de todos los tiempos tiene que ver con la apostasía. Tiene que ver dónde personas que conocen de Dios no hacen la voluntad de Dios. Personas que son el templo del Espíritu Santo no permiten que el Espíritu de Dios ministre sus vidas para dejarse mover y establecer el reino de justicia a través de ellos. Y por medio de sus personas, en vez de estar glorificando a Dios, dice la palabra, se oponen y se levantan contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No estamos hablando solamente de figuras, de imágenes, de situaciones de idolatría. Estamos hablando de todo aquello que se levanta en contra de lo que se llama Dios.
¿Ok? Y Dios es... Amor. Ujú. Pudiéramos concluir este programa y encerrar todas las conclusiones al respecto de una forma tan sencilla, pero tan profunda y poderosa, que cambiaría la mente, el entendimiento y la vida de las personas que nos están viendo y oyendo. Dios es amor, es su naturaleza. Así es. ¿Por qué Satanás fue no eliminado? Porque Dios es amor, primer principio. Segundo, Dios es justo. Tercero, Dios no podía exhibir esa circunstancia de intolerancia en un grado de entender, hay muchos más ángeles, hay mucha más creación, y yo no puedo estar siendo desbalanceado por este rebelde. Por amor a todos los demás, es que mi naturaleza no puede ser trastocada, no puede cambiar el parecer, no puede estar tomando una decisión en cuanto a una emoción, una reacción, sino Él se mueve por principios, se mueve por fundamentos. Y Él cubrió, cuidó y estableció todo un plan universal que incluye tu persona, que incluye la mía. Entonces, Dios es amor. La naturaleza de Él está impregnada a través de todo lo que representa un acto de bondad. Pero ¿qué es lo que hace el espíritu del anticristo? ¿Qué es lo que hace aquel que se convierte en un apóstata? Dice la Escritura, se opone y se levanta contra todo lo que representa a Dios. Por lo tanto, cuando yo amo a mi pareja y de la noche a la mañana o por el erosionar del tiempo decido dejar de hacerlo, me estoy oponiendo al amor, al pacto, al principio, a lo que Dios unió, a lo que Dios creó. La apostasía no solamente es un acto de estar aventando piedras ahora a la iglesia que me vio nacer. La apostasía nace en el corazón y son circunstancias de acciones naturales, espirituales, de pensamiento que yo voy haciendo y que sin saberlo estoy permitiendo que el reino de las tinieblas se vaya extendiendo y extendiendo y extendiendo. Tremendo. Tremendo, mi amor, Tremendo, ¿no? tremendo, porque pues dejas el amor y permites que entre algo, ¿verdad? Pues entra el odio, entra pues la indiferencia, entra que puede ser lo que vaya quitándole lugar a ese amor y se enfría. Si aún el Señor nos dijo en su palabra, ¿verdad? Y lo estuvimos viendo en programas anteriores, que tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque Dios es amor. Entonces, si Dios habita en nosotros, tenemos que amar, pero dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Entonces, ese amor, porque es la presencia de Dios en nosotros. Y pues nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si Dios es amor y nosotros tenemos a Dios o lo recibimos en el corazón, pues ¿qué tenemos en nuestro corazón? Nuestro corazón está lleno de amor. Tiene que haber un fruto. Y el que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, entonces el tal es un mentiroso. El punto esencial es de que este espíritu del anticristo, esta operación de esta esfera espiritual, se está impregnando sutil, directa o ahora rápidamente en el templo de Dios. ¿Pero cuál templo? Dice el verso 4, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y de esto yo creo que nos llevará
un capítulo completo más o no sé cuántas enseñanzas porque es algo muy profundo, pero Sí. Para ir sentando bases. Dios es amor. Todo lo que atenta a la naturaleza de la bondad, del amor, de la revelación, de este grado de la esencia de lo que es Dios, no proviene del reino, de paz, de bendición, de luz, de verdad. Es un reino de oscuridad. Y esto entra por una semilla, dice la Escritura. No sea que entrando una semilla, una microsemilla de amargura, brote de su interior todo un compendio de maleza y de contaminación que termine destruyendo y afectando todo alrededor. ¿Y cómo entró? Con una microsemilla. Ah, como esas sandías que yo acabo de sembrar. Una semillita y a la semana un montón. Ay, Una Dios semilla. mío. Esa es fe. Una semilla. ¡Pum! Brotó. Sí. Así espiritualmente podemos estar nosotros consumiendo estas semillas que el espíritu del anticristo ha disipado a través de estas regiones y potestades espirituales para traernos a nosotros una posible justificación, aun siendo el templo de Dios, que lo que estamos haciendo, tenemos el derecho de hacerlo. Y no nos damos cuenta que al poner por obra y tomar esa semilla, estamos nosotros atentando contra la naturaleza y todo lo que representa Dios. Qué tremendo estar en estos tiempos alertados. Sí. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. Sí. Estamos hablando y citando lo que el apóstol Pablo ha mencionado en esta carta, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Es el tiempo donde tú le pides al Señor, Señor, entra a mi vida, cámbiame, hazme una nueva persona, escudriña mi corazón, ve adentro de mí. Y si encuentras algo que no te agrade, si hay algo de lo cual yo haya sido contaminado, si hay algo que no esté caminando en orden acerca de tu principio y tu palabra, yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo extraigas completamente de ahí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús me declaro que soy hijo de Dios, que soy la novia limpia, pura y sin mancha, que está esperando el retorno de su amado. Mientras eso sucede, nosotros aquí te esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al corazón. Dios los bendiga a todos. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.